Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Les agradecemos por estar esta tarde, como todos los jueves, a las 6:30, a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Esta semana, todos sabemos lo que ha venido sucediendo los últimos días. Creo que no hay alguna persona que pueda ser ajena a la realidad del país, de los acontecimientos. Esta semana quiero hacer una introducción un poquito más larga para referirme a eso, para referirme a la polarización que existe en estos momentos en el país. Quiero decirle a las personas que nos ven que tratemos de no abonar más a esa polarización, tratemos de recordar que todos tenemos el derecho de pensar diferente, de expresar esas ideas, todos tenemos derecho a exponer lo que queremos para el país, siempre y cuando sea algo positivo, algo bueno. Estamos muy conmovidos por la muerte de 2 personas, una muerte que definitivamente ha pegado, ha calado hondo en el país y que no era necesario, como ninguna, ¿no? Pero también quiero pasar por aquí un mensaje para que evitemos los confrontamientos, sobre todo para que evitemos los ataques a la policía. Ninguno bueno, tal vez alguno, pero la mayoría de nosotros no somos jueces, no somos investigadores. Dejemos que las investigaciones avancen, dejemos que la verdad salga a la luz y que la justicia alcance a los responsables. No ataquemos más a la policía, recuerden que son ellos los que nos defienden, generalmente de los delincuentes, de los demás delincuentes que están todavía pululando en las calles. Tratemos de mantener la calma, tratemos de abonar a la paz que el país necesita en este momento. Entonces, algunas cositas puntuales que me parece necesario reforzar desde aquí, que es una ventana para que todos podamos estar informados. Hoy tenemos un programa importantísimo porque vamos a hablar con el doctor Omar Neira, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta tarde. Doctor Omar Neira, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar en el programa. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Buenas tardes. El doctor Neira nos está acompañando porque vamos a hablar acerca del problema que todavía tenemos, que es de la pandemia, del coronavirus, cómo nos podría llegar a atacar una segunda ola, porque todos hemos visto pues que después del confinamiento de tantos meses, hoy, desde la semana pasada, muchas personas se han volcado a las calles, la mayoría de ellos sin respetar distanciamiento, sin respetar las normas mínimas que hemos venido siguiendo en estos meses. Obviamente, cuando hay una marcha de ese tipo o una manifestación de ese tipo, es muy difícil seguir estas recomendaciones. Doctor Neira, yo quería empezar por preguntarle si es que estas manifestaciones van a ayudar o colaborar en que la segunda ola que tanto se temía llegue realmente al país y haga estragos como los de la primera ola. Gracias, Úrsula, por la invitación, ¿no? Mis primeras palabras es solidaridad con los fallecidos de estas protestas, pero también mi solidaridad también con los que están involucrados y también hay heridos en muchas partes. No se puede permitir que pueda haber fallecidos o heridos en protestas que son válidamente en un Estado de democracia, debe producirse. Eso está bien, eso se tiene que respetar en democracia, discrepes o no, pero mi solidaridad primero con ellos. En el plano estrictamente sanitario, lo que habría que recomendar es que quienes han estado en estas protestas tomen sus medidas sanitarias dentro del marco de la evidencia que disponemos en este momento. Yo les sugeriría guardar cierta exigencia o cuarentena personal a quienes han estado marchando para ver si hubo, por lo menos de 7 días o 10 días, si hubo alguna posibilidad de contagio, ¿no? Porque es evidente que a pesar de estar en ambientes libres, abiertos, no cerrados,
pero en contacto con otras personas es evidente que no se pudo guardar el distanciamiento, las posibilidades de riesgo de contagio están ahí, están presentes. Y recordando que el 80% de casos de infectados no son sintomáticos, no tienen síntomas, yo podría ser, si es que marché, uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué medida puedo tomar? Si no tengo la posibilidad de hacerme una prueba molecular, debería guardar cuarentena por unos 10 días, 14 días podrían ser mucho más adecuados, y evitar contacto con personas de riesgo. ¿Sí? Si yo evito eso, sería una gran medida de salud pública para quienes han estado expuestos durante este tiempo. Es evidente pues, que en nuestro país, después de 3 meses de cuarentena estricta a la población y luego cuarentenas relativas que se ha vivido, haber tenido un desborde de no distanciamiento son posibles de contagio. Entonces, mi primera reflexión es, quienes han estado en estas marchas, de las cuales hay que respetar, y eso es vivir en una sociedad madura de respeto, deberían sanitariamente guardar cuarentena. Luego, ¿qué posibilidades tenemos de tener una ola? En todo el mundo se ha mostrado que hay rebrotes o segundas olas que son distintas dependiendo de las condiciones, de cómo se han desarrollado los primeros contagios. Y en Perú no tenemos una información exacta porque en estos 9 meses no hay una información oficial a la fecha que determine o aproxime, por lo menos en base a estadística y seroprevalencia, en qué porcentaje de la población podría haber sido contagiada. Por ahí el ex primer ministro Martos comentó que el 40-45% de la población podría haber sido contagiada, sin evidencia científica, obviamente, ¿no? No se ha hecho un estudio sobre prevalencia hasta el día de hoy. Pero si esa fuera la razón, hay poblaciones posiblemente con mayor número en porcentaje. Las posibilidades de una segunda ola pronta no son cercanas. Pero pareciera que como la inmunidad no dura tanto, sí debería presentarse un segundo número de olas de contagio en personas, y frente a ello hay que preocuparnos. ¿Qué podría haber acelerado esto? Sí, claro, tener miles de personas sin distanciamiento, sin uso de mascarilla adecuada, porque no era posible el uso de mascarilla adecuada en todo esto. Podríamos tener en las próximas 2 o 3 semanas recién un incremento en el número de contagios, de sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Y es ahí donde hasta ahora no tenemos una línea estricta en la estrategia sanitaria. Eso es lo que se podría ver en los próximos días, semanas o meses. Algo que ya ha sucedido, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que al inicio de la pandemia, una protesta en España disparó los contagios en ese país. Lo mismo con las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Entonces, podría llegar a suceder eso aquí, que luego de una protesta masiva se dé una cantidad mayor de contagios, o suban los contagios, ¿no? Porque ha estado disminuyendo según la información del MINSA, pero ahora podrían volver a subir esos contagios. Claro, a ver, en esto la base científica en esta epidemia es la que dice, ¿no? Que si hay un incremento en aglomeraciones y contactos de los seres humanos, sin medidas de distanciamiento, el uso correcto de mascarillas, si eso no se presenta, y eso se evidencia en semanas posteriores, como los rebrotes. El rebrote europeo tiene que ver con este tipo de aglomeraciones, llámese protestas, llámese playas, llámese restaurantes, cines, vacaciones y todo ello que si no cumplen las medidas de bioseguridad adecuadas, evidentemente en una protesta no se cumple, se muestra en las semanas siguientes un incremento importante. Eso dice la evidencia científica, ¿no? Hasta hoy día disponible. A pesar de que sea un ambiente abierto, hemos estado hombro a hombro en estas protestas y por lo tanto el riesgo de contagio es alto, pero posiblemente quienes estuvieron acá fueron jóvenes, básicamente asintomáticos, y eso se va a ver en pacientes mayores y de riesgo, que son familiares y no asistieron, que van a estar en las próximas semanas en contacto con ellos. Finalmente, los que han protestado no necesariamente van a presentar síntomas o evidencia del contagio. Van a ser los familiares o personas que en los días posteriores van a estar en contacto. Más o menos esa es la secuencia en todo el mundo. Ajá. Entonces, doctor,
porque en los medios de comunicación masivos, digamos, se escuchó a algunos médicos incluso que decían que no era posible contagiarse en manifestaciones de este tipo, pero usted nos está diciendo que la evidencia científica demuestra que efectivamente sí se pueden dar esos contagios en estas manifestaciones, asisten al aire libre. Claro, a mí me ha parecido irresponsable, y yo lo expresé en su momento, en algún canal, en una entrevista también, les di mi opinión sanitaria, estrictamente sanitaria. Cuando hablamos de bioseguridad y hablamos de estrategias, hablamos de niveles de riesgo. Claro, no es lo mismo hacer una protesta en un ambiente cerrado, sin ventilación, a hacerlo en la calle. Pero el riesgo existe. No creo que sea responsable de decir no existe riesgo por estar en la calle. Bajo ese propósito, autorizaríamos el uso de las playas irrestrictamente, el juego de fútbol, canchas abiertas, de fútbol, todo tipo del mundo. Estamos pidiendo que haya distanciamiento con medidas de seguridad adecuadas, de bioseguridad. Y eso es tanto para ambientes cerrados como abiertos. Existe un riesgo. A mí me parece irresponsable decir que no hay riesgo en este tipo de protestas, ¿no? Ok, doctor. Ha mencionado usted un par de veces las playas, y este ha sido un tema muy polémico aquí en el país, ¿no? Porque muchas personas pedían, pues que ya con la cercanía del verano, pedían que las playas estuvieran abiertas para todos los veraneantes, pero usted nos está comentando que existe un verdadero riesgo en las playas. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en este caso? El concepto es general, ¿no? Y se presta para las iglesias, las playas, las reuniones familiares y todo. Yo soy de los de que siempre comentó, salvo los primeros 15 días, que la cuarentena no es útil para el manejo de esto. El distanciamiento sí. No es lo mismo cuarentena que distanciamiento, ¿sí? El distanciamiento no es aislamiento, porque después tienes otro tipo de problemas en la sociedad, problemas de salud. Por lo tanto, el ser humano, desde que hemos evidenciado y tenemos historia, le gusta estar fuera, se mueve fuera, hemos sido nómades por naturaleza, y por lo tanto estar encerrados va contra nuestra naturaleza. Y no ha habido país serio que aisló y hizo una cuarentena estricta como el nuestro. Si eso hubiera funcionado, pues tendríamos índices de contagio y fallecidos bajos, y eso no es así. Tenemos los índices de mortalidad, que finalmente son los que expresan, son más de 80.000 familias que tienen deudos en esta crisis, y la cuarentena no funcionó, porque el concepto de aislamiento no es eso, no es aislamiento, no es distanciamiento, no es aislamiento, perdón. Y bajo ese concepto, cualquier actividad al aire libre, con medidas de distanciamiento, se habla de 1.5 a 2 metros, en un entorno que no es tu familiar, puede ser seguro. Una protesta no genera ese distanciamiento. Además, hay un cúmulo de miles de personas. Pero si tú vas a hacer una actividad al aire libre, puede ser la playa, puede ser el campo, puede ser un deporte, con estas medidas son perfectamente posibles. Lo que hay que hacer es organizar que haya distanciamiento en estas actividades al aire libre, y eso es perfectamente posible. Pero claro, es una logística y hay que organizarlo. ¿Qué significa? Que tú debes seguir usando, si estás en un contacto con personas que no son de tu entorno familiar, que viven contigo, ¿sí? Mascarilla, eso es fundamental. En Europa, ¿qué sucedió? Se fueron a las playas masivamente, pero se dejó de usar la mascarilla. Mascarillas, Y claro. terminada la playa, el tema de Europa no es que precisamente en la arena y en el mar se contagiaran. Yo creo que existen un par de hipótesis, pero la más fuerte es que después de ir a playa, entenderás que el verano europeo y el sol desaparece alrededor de las 8 o 9 de la noche. Ajá. Eso es en Europa. Por lo tanto, tú terminabas la playa a las 5 o 6 de la tarde y te ibas al bar. Y es ahí donde ha habido este contagio.
Eso no podemos hacer. Y entonces es, digamos, toda una estrategia general, pero no estoy de acuerdo con el aislamiento. Debe implementarse medidas de actividades dentro de esta nueva normalidad con medidas efectivas que funcionen. Hay que ponderarlo, por supuesto. Doctor, usted hablaba hace un momento de las medidas del gobierno y en esa línea yo quisiera preguntarle, ¿cuántas camas UCI y respiradores se han aumentado en el gobierno desde que empezó la emergencia? Porque, claro, empezamos con un número determinado, pero en el transcurso de la pandemia se han destinado una cantidad bastante importante a luchar contra esta pandemia. En números reales, ¿cuántas camas UCI y respiradores ha comprado este gobierno para enfrentar la pandemia? Obviamente el gobierno, no los particulares, la iglesia, ¿no? Que también han apoyado, solamente en lo que respecta al gobierno. Pues yo no estoy en el Estado en este momento, pero las cifras que manejamos son las que han sido públicas. Teníamos cuando inició la crisis cerca de 250 camas UCI disponibles y según la información del propio Estado hemos llegado a unas 1.500 camas UCI. Para un país como Perú eso es poco. Colombia empezó con 5.000 camas UCI y hoy tiene cerca de 9.000 camas UCI en esta etapa, algo cercanos a 10.000. Para que tú tengas idea cómo anda el primer mundo, Alemania comenzó con 28.000 y terminó con cerca de 50.000. Esa es la capacidad de gestión de estos países. ¿Y por qué? Y nos enfocamos en eso, ¿no? En la primera etapa fue camas UCI, camas UCI, camas UCI. A mí me parece que es el camino equivocado. Esa es la estrategia que el próximo ministro debería implementar. Si yo pudiera dar una sugerencia en este aspecto es no ir por la cama UCI, no es ir por el oxígeno, no es ir por las vacunas. Tal vez no suene bien, tal vez yo no soy político, pero no suene políticamente correcto decir yo no voy por las camas UCI, porque por ahí no han ido los países que manejan bien esta crisis. Ellos han ido por la estrategia que se llama atención primaria de salud, que es detección primaria con pruebas moleculares, aislamiento y rastreo. Eso es atención primaria de salud con pruebas moleculares. Yo hubiera ido a hacer 1.000 camas UCI, a hacer 100 laboratorios de biología molecular en 15 días para hacer detección masiva de, sobre todo los que son asintomáticos, para que no se siga incrementando el número de contagios. Entonces, el concepto es este. Ok, me dicen, Omar, tú dices que no haya camas UCI. No digo que no haya camas UCI. Debería ser, pues, la prioridad que la gente no llegue a cama UCI. Ese es el mensaje de la atención primaria de salud. Y bajo ese aspecto, ¿qué cosa hago para que la gente no llegue a la cama UCI? Pues detectar rápidamente. Las pruebas rápidas detectaban después de 10 días. Entonces, ¿qué hago para detectar el primer día? Pruebas moleculares. Con eso evito que lleguen menos personas a cama UCI. Si tengo 250 camas UCI, lo que tenía que hacer es que llegue a ese límite. Colombia monitorizaba muy bien y decía, estoy al 50%, 60%, no pueden contagiarse más. Llegó en su peor nivel, cerca del 75% de capacidad, tenía 20% libre. Acá, pues todo eso explotó. Entonces, para un país pobre, hoy sin recursos, el mensaje debería ser que la gente no se enferme. ¿Cómo hacemos que no se enferme la gente en este posible segundo rebrote? Que no se contagie. ¿Cómo hago que no se contagie? Que pues identifico rápidamente para que un transmisor no siga regando el virus. Y eso solo es posible con pruebas moleculares. Escuché hablar hace poco también sobre pruebas de antígeno, eso puede ser materia de algún otro comentario, pero tampoco son útiles para los asintomáticos. El problema de esta crisis, y no lo terminamos de comprender en Perú, es las personas que no presentan síntomas pero siguen contagiando. Y a mí me parece que ahí tenemos que cambiar como estrategia y no hemos terminado de comprender con la ministra Nostroza, el ministro Zamora, la ministra Massetti. Los tres siempre han ido al sistema hospitalario. Camas UCI, oxígeno. O sea, esperas que se contagie. O sea, si tienes 1.000, vas a necesitar 2.000. Si tienes 2.000, vas a necesitar 4.000 camas UCI porque siempre se te contagia. Y la estrategia no va por ahí. Debemos haber necesitado 10.000 camas UCI en algún momento.
no teníamos capacidad, no tenemos la capacidad alemana. Lo que teníamos que hacer es que no llegue la gente a contagiarse. Y ese es el mensaje en salud pública, que hay que pedirle a las autoridades que están ingresando. Exacto, porque Si bien es cierto, son nuevas, esperemos. Exacto, esperemos que puedan hacer eso, porque bueno, el ministro Salinas, el que acaba de salir, él indicó que iban a descartar las pruebas rápidas e iban a comprar un lote importante de pruebas moleculares. Entonces, sería importante saber cuál es la posición del nuevo ministro con respecto a eso, teniendo en cuenta que las pruebas rápidas han resultado un fracaso rotundo en la estrategia contra la pandemia en el país. Doctor, en muchos países, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo a Estados Unidos, el número de casos positivos se ha elevado. Sin embargo, las muertes se han reducido considerablemente. Claro, todavía hay hospitalizados, es un buen número, ese número más o menos se ha mantenido fijo. Aquí, pero las muertes han bajado. ¿Eso se puede deber a la inmunidad de rebaño? ¿Eso podría suceder también aquí, que se incrementen los casos, pero baje, digamos, la mortalidad? Pienso que el nivel de mortalidad que ha bajado no solo en Estados Unidos, también en Europa, con los niveles de contagio, el nivel de mortalidad, tiene que ver, es una opinión muy personal, no he encontrado todavía mucha evidencia, pero se comenta en la comunidad científica internacional, con la capacidad de los médicos de haber aprendido el manejo hospitalario. Tú recuerdas que más o menos funciona así, de 100 pacientes que se contagian, 80 no hacen síntomas, 20 hacen síntomas y de 20 solo 5% llega al hospital. De ese 5%, el 2.5%, o sea, la mitad del 5%, suele tener efectos desastrosos y trágicos. Y eso fue al inicio, te hablo de marzo. Y esos niveles han bajado por una razón, porque los médicos han aprendido. Entonces, todo ello, a pesar de todo este tema de la hidrocloroquina, ivermectina, hay una mejor capacidad, ¿no? Eso es así. Ah, ok. Entonces no se debe, como se dice o como se comenta en muchos círculos, a que se haya alcanzado la inmunidad de rebaño, sino que ya los médicos saben cómo tratar mejor esta enfermedad. Para ese grupo de pacientes hospitalarios. Pero la inmunidad de rebaño se alcanza con un nivel alto de contagio, pero en coronavirus todavía no hay un consenso si efectivamente se produce y se da, y esa será la discusión de las vacunas. Por lo que yo creo que la inmunidad de rebaño, por lo menos en Perú, todavía no se ha producido. Sí existe un número alto de contagio, pero no significa que si tú estuviste contagiada, no te vuelvas a contagiar. Parece que sí te puedes volver a contagiar. No desarrollas síntomas, pero lo que haces es, al tener el virus, lo puedes pasar a otro. Y entonces la inmunidad de rebaño todavía está en tela de juicio, y no creo que esa sea la razón por la que hay menos fallecidos. Yo creo que tiene que ver más con la expertise de los médicos. Ok, perfecto. Ahí es importante hacer esa aclaración para no bajar la guardia con respecto a las medidas que estamos tomando, a las medidas sanitarias que estamos tomando. Doctor, una última pregunta, y es con respecto a los casos, ¿no? Se habla mucho de que hay una subestimación del número de contagiados, de muertos. Ahora, según las cifras oficiales del MINSA, tenemos un total de 939.731 casos de contagiados, de los cuales que es más o menos el 20% de todas las personas que se han sometido a alguna prueba, ¿no? De esos hay más de 35.000 muertes, pero ha estado circulando bastante información de que en realidad la cifra real estaría acercándose a los 100.000. ¿Qué de cierto podría haber en esa información, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que ha presentado el SINADEF contrasta radicalmente con lo que presenta el MINSA? Sí, mira, a ver, después del primer mes yo dejé de hacer el seguimiento a las cifras de número de contagiados, porque no son cifras reales.
el solo hecho de incluir dos tipos de pruebas, una que diagnostica y otra que no diagnostica, y decir sobre ello, no tiene sentido. Entonces, a mí me parece ya desgastante y absurdo tomar en cuenta ese número de contagiados en el país. Pues no existe, no sabemos. Donde sí tenemos cifras reales, y en salud pública y en ciencia hacemos evidencia y contraste, es con el número que tiene SINADEF. Ese es un número frío, real, analizable. Y lo que dice SINADEF es exacto, tiene variaciones de 2-5% anual, ¿sí? Pero, y hasta marzo veníamos con cifras menores al 2019 en número de fallecidos. ¿Sí? Y si tú consideras este aspecto, que en el número de fallecidos hasta el 2019, quien ocupa un espacio importante en el número de fallecidos son los accidentes de tránsito. ¿Sí? Ojo con eso. Los accidentes de tránsito ocupan un número importante en la cifra de fallecidos en este país. Y si no te movilizabas, no había accidentes de tránsito. En parte de marzo, abril, mayo, junio, no ha habido mucho accidente de tránsito. Bajo ese concepto, bajó enormemente el número de fallecidos, pero el análisis es que a partir de la quincena de marzo, abril subió enormemente y hacen picos, y ese es el número real de fallecidos por coronavirus. Eso es, los científicos deberíamos sentarnos sobre números fríos y hacer aproximaciones y decir, la diferencia de fallecidos entre el 20 y el 19, que expresa esto, y expresa un número cercano a 90.000, ¿sí? Estamos sobre 90.000, en exceso de fallecidos, es la cifra real, posiblemente no oficial, que esta pandemia en esta primera etapa nos ha dejado. Y es por eso que por lo menos son de 85 a 90.000 fallecidos en exceso, son producto de esta pandemia, ¿no? Ese es el número real y eso duele, ¿no? Duele mucho, lo hemos expresado en muchos lugares durante este tiempo, fuimos los que desde marzo insistimos que había que hacer estrategias adecuadas porque se veía un número de fallecidos alto. Y esa solidaridad, yo quiero terminar esta parte con mi solidaridad para estas 80, creo que también merecen una explicación de por qué es un número tan alto, y esa es la única cifra que hoy debemos analizar. Otras cifras no son científicamente analizables. Ok, doctor. Muchas gracias. Difícil esa parte horrible, es un drama que ha vivido todo el Perú, que definitivamente, como usted dice, también tiene que ser considerada, también tiene que ser recordada, ¿no? Porque absolutamente todas esas vidas valían exactamente lo mismo. Muchas gracias por su participación del día de hoy, doctor. Muchas gracias por haber respondido las consultas, las preguntas que tenemos todos y que realmente requieren de respuestas ponderadas, respuestas científicas, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de salir de este problema, saber cuáles son exactamente las cosas que tenemos, o bueno, de repente no exactamente, pero cuáles son las mejores cosas que podemos hacer, las mejores acciones que podemos tomar, las mejores medidas que podemos tomar para evitar, pues, una catástrofe como la de la primera ola. Muchas gracias. Gracias, Úrsula. Espero estar equivocado y que no suceda una segunda ola. Espero equivocarme. Esperemos realmente, esperemos. En marzo deseo estar equivocado. Esperemos ahora que sí esté equivocado. Gracias. Ojalá. Ojalá, doctor. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Amigos, recuerden, por favor, todos podemos ayudar a mantener la paz en el país, todos podemos ayudar. No olvidemos la solidaridad que tanto caracteriza a la mayoría de peruanos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.